Piensa el lince con botas que uno está en deuda con sus mentores, con sus mayores y con todos los que le enseñan algo. Y comparte con un joven estudio de ecoarquitectura, con los propietarios de una vivienda tradicional en rehabilitación y con los albañiles a cargo de la obra, la inquietud y la preocupación por la pérdida de una serie de materiales y técnicas como la tapia o tierra apisonada, el uso de cubiertas de madera o de la cal sobre muros de piedra seca sin mortero ni mezcla, cuya importancia cultural y provecho social, cuestiones ambas puestas en entredicho en el sector de la construcción e inmobiliario, suponen un peso de belleza que la sociedad moderna descarta albergar sobre sus hombros. Volver a la casa antigua en el lince con botas. Mica Ecoarquitectura somos 3 compañeros actualmente, somos 2 arquitectos y una ingeniera. Empezamos la andadura en 2016, que bueno, tanto Lucille y yo volvimos de Francia, donde estuvimos trabajando y formándonos en temas de bioconstrucción, y abrimos el estudio aquí en el sur de Extremadura, en Feria, donde actualmente seguimos trabajando. Nosotros somos el estudio Mica Ecoarquitectura. Formamos parte, en realidad es un proyecto dentro de un proyecto más amplio que es la Cooperativa Integral del Suroeste, Activa, la Cooperativa Activa, con sede en Cáceres, en la que se agrupan varios proyectos que tienen que ver tanto con educación, con alimentación, etcétera, etcétera. Entonces nuestro proyecto es únicamente en torno al hábitat, ¿no? a la construcción, pero se enmarca dentro de un proyecto más global con una visión más holística, ¿no? De sufragar todas las necesidades que podamos tener hoy día, de encontrar alternativas para pues todo lo que consiste en nuestra vida, ¿no? Tanto educarnos, vestirnos, alimentarnos, vivir, habitar, etcétera. Básicamente lo que intentamos es trabajar en todo tipo de proyectos y buscando siempre un enfoque en el que, pues, por una parte, no trabajemos con materiales, digamos, con menor impacto. Por otro lado, también consigamos construcciones con mayor eficiencia térmica. Y una tercera rama también sería lo que es el trabajo con lo que es el patrimonio popular de aquí de Extremadura, ¿no? Intentar conservar, digamos, la esencia en los casos como en el que nos encontramos, lo que se trata de una rehabilitación, de una construcción tradicional, y pues aliar de alguna manera la conservación de lo existente con la adecuación a las nuevas necesidades de los habitantes. La rehabilitación de las viviendas extremeñas pensamos que es algo que todavía prácticamente todo está por hacer, en el sentido de que los esfuerzos en temas de rehabilitación y conservación que se han hecho en Extremadura desde varias décadas, todo va en torno a la arquitectura monumental. Se restauran las iglesias, los castillos, las ermitas, etcétera, etcétera, los puentes quizá, pero es muy raro que se preste atención a la vivienda, muchas veces porque son edificios privados, pero también porque de alguna manera no se valora, ¿no? Poco a poco en los pueblos se ha ido sustituyendo por otro tipo de materiales, se ha hecho lo típico que era ampliar la casa haciendo una segunda planta pero con otro tipo de materiales, abriendo cocheras, haciendo una serie de modificaciones pues que poco a poco van desfigurando totalmente la identidad de los pueblos extremeños. Y por eso pensamos de que, aparte que es una necesidad que pues nuevas parejas, como es el caso de los habitantes de este pueblo, de los dueños de esa casa, puedan establecerse en un hábitat digno, confortable, etcétera, etcétera, pensamos que además esta arquitectura popular merece de ser conservada y de estar puesta en valor, que de momento no es el caso. Un ejemplo práctico. La arquitectura popular aúna lo ancestral con términos contemporáneos como la sostenibilidad y la eficiencia térmica. Usa ingredientes naturales del entorno más cercano y en el caso de la Baja Extremadura, como en esta casa de Puebla del Maestre, demuestra con el paso de los años las ventajas reales de su reforma, siguiendo el buen sentido de la construcción tradicional de cada localidad.
Cuando llegamos a la casa nos llamó la atención el buen estado de conservación en el que se encontraba, no solo a nivel de patología, sino también a nivel de intervenciones, ¿no? Normalmente, bueno, una gran cantidad de este tipo de viviendas antiguas pues, han sufrido intervenciones en los años 60, los 70, con materiales no adecuados, ¿no? Y ello te obliga siempre a una primera intervención de quitar, digamos, todos esos materiales que se han utilizado. En este caso tuvimos la suerte de que la construcción se encontraba prácticamente con los materiales y las técnicas originales con las que fue construida, a salvedad de un pequeño baño que se añadió, y por tanto ello nos facilitó mucho la intervención, ¿no? La estrategia seguida para la intervención bueno, pues partió obviamente de una comunicación con los clientes, y en esa conversación con ellos nos dimos cuenta que la distribución que tenía la casa originalmente se adaptaba a sus necesidades, ¿no? Entonces intentamos pues que la adecuación de esos espacios se modificara o se diluyera lo menos posible la esencia de la casa, tanto en espacios como en materiales. Entonces, de esta manera lo que se ha acabado realizando pues una intervención en la que prácticamente no se han modificado distribuciones ni espacios. Los materiales originales, la mayor parte de elementos de la construcción que se podían conservar, se han conservado, y los que se han tenido que modificar, los que se han tenido que sustituir, como por ejemplo la cubierta de la cocina, se ha sustituido utilizando exactamente los mismos materiales que había en la cubierta original, ¿no? Como he dicho, la construcción, la casa se encontraba en muy buen estado, y básicamente las estrategias fueron pues tres, ¿no? Por una parte, ganar en iluminación, que es algo que sí que es cierto que normalmente la tipología tradicional de esta zona suele ser deficitaria. Por otro lado, ganar en aislamiento, sobre todo con la cubierta. Y la tercera es prevenir patologías, ¿no? Que, bueno, en las construcciones tradicionales la más recurrente es la de las humedades, no debido muchas veces a la propia construcción, sino a las intervenciones erróneas que se han realizado a posteriori, ¿no? que han creado esas humedades, ¿no? Bueno, pues la intervención se realizó principalmente en la planta baja. Eso hace que bueno, la planta superior prácticamente esté pues como nos la encontramos cuando llegamos. El tipo de cubierta que vemos es la cubierta tradicional de aquí del sur extremeño, una cubierta compuesta por rollizos de madera, tablazón y teja, ¿no? Como os digo, esta es la cubierta original, pero obviamente en nuestro caso pues había un interés en la parte de la cubierta que da para la cocina, pues mejorar lo que son las características de aislamiento de la misma. Por ello lo que hicimos fue mantener exactamente los mismos elementos, sustituyéndolos, tanto los rollizos como la tablazón de madera, y lo que hicimos sobre ello fue añadir un aislamiento, que en este caso está hecho en base a corcho natural, y sobre ello ya la teja con una serie de rastrelado para crear una cámara de aire también, ¿no? Entonces, bueno, es una solución muy interesante porque por un lado conservamos, digamos, la estética de la tipología tradicional, los materiales, y los materiales que añadimos, como en este caso el corcho natural, son materiales completamente compatibles a nivel de transpirabilidad como a nivel de comportamiento mecánico. Entonces, bueno, el material en concreto es este de aquí, no sé si lo veréis muy bien. Es muy interesante porque partimos de una materia prima que tenemos en Extremadura, que es el corcho de alcornoque, que simplemente ha seguido un procedimiento en este caso de cocido, por eso tiene este color negruzco, que le hace todavía mejorar aún más sus cualidades de aislamiento, ¿no? Entonces, bueno, es un material que se vende en planchas y eso permite que su puesta en obra sea bastante sencilla. De momento el material, desgraciadamente, lo tenemos que traer de Portugal, pero bueno, esperemos que en poco plazo haya alguna empresa en Extremadura que se decida a fabricarlo aquí.
Vale, pues aquí lo que nos encontramos eran unos muros mixtos, digamos, que tenían una primera parte de piedra, el zócalo, y luego de tapia, de tierra apisonada. Entonces, tenía un revoco por algunos sitios de cal y tierra, bueno, no era muy homogéneo. Entonces lo picamos todo y lo que hicimos fue aplicar un revoco de arcilla, que es lo mejor porque realmente es un material muy similar, digamos, a la propia tapia, ¿no? Un mortero de arcilla, que la arcilla es un aglomerante natural fantástico, que aquí tenemos una muestra de la tierra que se utilizó, que es una tierra gris así, que viene de Fuente del Maestre, de una obra de una carretera que se hizo allí. Bueno, una arcilla que fue mezclada con arena y que el albañil Agustín lo aplicó como se pondría una mezcla normal, digamos, con una llana, ¿no? Y esto quedó, le dio cierto trabajo, pero quedó súper liso, súper fino. Y luego pues se pintó con cal, que es lo que se ve aquí. La última parte es pintado con cal, una cal que se ha apagado aquí, o sea, se han comprado terrones de cal viva, se han apagado en un bidón metálico y pues después de 2-3 meses se ha podido empezar a pintar con esa cal, mezclándola con agua en cierta proporción y dando varias manos hasta que se quede este resultado. La ventaja de esta intervención es que no ponemos nada impermeable en el muro. Es decir, el propio muro de piedra y de tapia es algo que puede transpirar, el vapor de agua puede evaporarse, entonces sobre todo no hay que bloquear esta evaporación de agua con cemento o con una pintura plástica, porque lo que hacemos es que la humedad se quede dentro hasta el momento que va a salir, y después va a salir, como lo vemos en algunas casas, pues que salen sales, salen manchas, salen un montón de problemas. Incluso puede llegar a afectar a nivel estructural la pared si se llega a mojar demasiado, y en este caso no, porque pues la humedad un poco de humedad que hay puede evaporarse tranquilamente y no pasa nada. Una de las intervenciones que realizamos en la vivienda fue todo lo que es el cambio de la solera. Principalmente porque bueno, cuando llegamos había algunas señales de humedades en la parte baja del muro, concretamente, por ejemplo, en toda esta parte baja de la habitación había señales de humedades, pero que también en otras zonas de la vivienda, ¿no? Entonces lo que se decidió hacer fue cambiar toda la solera de la casa, en la que lo que se buscaba es evitar que toda esa humedad que pudiera haber en el terreno subiera a través de los muros, ¿no? Entonces se realizó un primer encachado de bolos, que básicamente es una capa de piedra de río, sobre la que luego se hizo una solera, ¿no? A diferencia de las soluciones convencionales que se hacen hoy día, la solera que nosotros hicimos era de cal, ¿no? Convencionalmente se suele hacer de cemento, pero el cemento tiene la pega de que es impermeable, entonces acaba facilitando que esa humedad salga por los muros. Entonces la estrategia principal era que toda la solera fuera bastante perspirable para conseguir que la humedad no se concentrara en un punto, como puede ser en este caso los muros, sino que la humedad que pudiese haber se distribuyese por toda la superficie, ¿no? De tal manera que al final nunca tengamos señales puntuales de humedades, porque digamos todo el elemento puede respirar, ¿no? La humedad puede, digamos, transpirar tanto por suelo como por muros. Esta es una baldosa de barro hecha a mano, y el objetivo, vamos, el fin de que pongamos este tipo de suelo es porque estas casas, al estar apoyadas sobre la tierra, tienen mucha humedad. Entonces, la obra está, digamos, basada en quitarle toda la humedad que podamos a la casa. Se ha hecho un rebaje en el suelo de unos 40 centímetros, se ha rellenado de bolos, se le ha hecho una solera de cal, de un hormigón de cal, sin cemento, porque la cal es muy porosa, y ahora se le pone una baldosa de barro que también es muy poroso, un suelo muy poroso, para que la humedad pues transpire del suelo rápidamente y no se vaya a las paredes. Las paredes se han enlucido con tierra, con lo cual si la humedad sale por las paredes, pues la tierra pues se caería, vamos. Entonces pues es el objetivo más o menos de poner un suelo de barro. Luego también, hombre, este tipo de suelo pues es muy bonito, es un suelo que está hecho a mano, es rústico y bueno, pues son suelos muy bonitos en una casa de este tipo. Estas ventanas existían inicialmente, son las que dan a la calle.
La diferencia es que era un marco metálico con contraventana y era muy curioso porque no había cristal, con lo cual, bueno, era el sistema antiguo de que si queríamos luz había que tener circulación también de aire, o si no había que cerrar la contraventana. Entonces lo que se hizo fue cambiarlo por ventanas de madera, que estas son de fabricación extremeña, de una empresa, Climatac, de Cáceres, que las hace de muy buena calidad. Ellos trabajan, bueno, a nivel nacional porque hacen ventanas de muy alta calidad, como decía, con cristal, doble acristalamiento, con, bueno, un cristal bajo emisivo y tal, que tiene ciertas propiedades, y además marco de madera que, bueno, está hecho de una forma que está muy bien aislado, la ventana es muy estanca, con lo cual obtenemos a nivel térmico tenemos una calidad muy buena, y tiene las contraventanas para que en momentos de mucho calor o mucho frío pues podamos tener incluso más aislamiento. Y esta es una ventana que entonces ya existía, pero en otras habitaciones se han abierto ventanas en sitios donde no había. Entonces, bueno, se han abierto siempre para que quede con esta forma de abocinamiento, que esto lo ha hecho Agustín muy bien, poniendo con ladrillos arriba para dar esta forma. Y bueno, y también se han respetado en la mayoría de ventanas, menos la grande de la cocina, se han respetado estas proporciones, que son muy típicas, ¿no? Como una ventana alargada. La vivienda en su momento será calefactada por una estufa de leña que todavía no está instalada, y bueno, pensamos que dado la materialidad de la vivienda, con los gruesos muros de tapia más el aislamiento adicional que se le ha añadido, será más que suficiente para conseguir un calefactado óptimo en toda la vivienda. Eso a nivel de calefacción, y a nivel de climatización directamente no hay ningún sistema para refrescar, porque no será necesario, ¿no? Entre los gruesos muros que tenemos y el aislamiento que hemos añadido en cubierta, no habrá necesidad en los meses de verano de añadir climatización. Bueno, aquí estamos en una habitación que sería la simétrica de la que hemos visto antes, que tiene la misma intervención. Básicamente aquí el enlucido de arcilla pintado con cal. Y aquí, bueno, esto era la ventana existente, que solo se ha cambiado la carpintería de metal por carpintería de madera. Y bueno, y luego veremos que fuera hemos hecho otra intervención en el muro, haciendo un enlucido de cal. En los muros exteriores, en este caso en el que da a la calle, pero en toda la casa, lo que se ha hecho son revocos de cal hidráulica con un bajo grado de hidraulicidad. Es cal natural NHL 3,5, es una cal artesanal de Morón de la Frontera. Se ha elegido hacerlo con cal y no con arcilla como dentro, porque fuera obviamente los muros están más expuestos a la intemperie, y para que pueda resistir en el tiempo es lo mejor. Esta cal también deja transpirar el muro y no tiene los inconvenientes que puede tener un aplacado en fachada de piedra o de azulejo, que no deja pasar la humedad, o de cemento o de pintura sintética, que tampoco dejaría pasar la humedad. Bueno, como en todo proyecto en el que nos encontramos madera en la construcción, lo primero que hacemos es siempre comprobar pues, que no hay ningún tipo de patología pues, a nivel de carcoma, humedades y demás en los elementos de madera. En esta vivienda nos ha agradado muchísimo comprobar que la mayor parte de los forjados se encontraban en muy buen estado, ¿no? Tan buen estado que los hemos podido conservar, como veis. En este caso, además, se trata de una tipología muy particular de aquí, de Puebla del Maestro, aunque sea también en otras zonas con la misma geografía, en la que tenemos pues, rollizos de madera, en este caso castaño, con una serie de listones de madera atravesados, y sobre ellos directamente ya lo que son las baldosas de barro que conforman el doblado, ¿no? Que digamos, ¿no? Es una solución muy sencilla, muy económica, pero al mismo tiempo muy bella, ¿no? Y por eso consideramos que era obligado conservarlo. Pues un aspecto singular de este proyecto es que se decidió hacer la reforma de la cubierta en 2 fases. Por eso, por lo que veis una primera franja que se ha sido cambiada, digamos, con teja nueva, y la parte de detrás que sigue con la teja original, ¿no?
Esto fue así porque, como os decía anteriormente, la planta de arriba de momento no se ha intervenido en ella, por lo tanto se podía mantener la cubierta existente y solo se ha cambiado aquella parte de la cubierta que afectaba a la planta de abajo, ¿no? Entonces esa es la parte que se ha aislado y se ha cambiado todo el sistema de tejas por un sistema de cubierta ventilada, ¿no? Porque afectaba, digamos, al confort térmico en este caso, de lo que es cocina y salón. Otro detalle que a nosotros nos gusta mucho también integrar en los proyectos, más aún cuando se trata de tipología de arquitectura popular, es el hecho de integrar el canalón oculto, que es, digamos, el canalón que queda tras la primera fila de tejas en el alero, y de esa manera nos evitamos tener que poner un canalón metálico o de plástico en la fachada, con el impacto que eso tiene a nivel estético, ¿no? Una casa propia que habitar, donde vivir. Las estrategias, los desvelos y la porfía por obtenerla. La suma de costes personales, emocionales, económicos, que a menudo convierten a las personas en rehenes de intereses ajenos. El cielo y el suelo son compartidos. Lo de dedicarnos a la rehabilitación de la vivienda y a la edificación bioclimática viene de una toma de conciencia, bueno, porque somos ingenieros, arquitectos, es el campo en el que trabajamos en la edificación, pero también viene de una toma de conciencia de que las emisiones, si miramos las emisiones de CO2 y el consumo de energía a nivel global, hay cifras del 2015 que indican que más de un tercio de estas emisiones y de este impacto se debe al sector de la edificación, con lo cual está el transporte, están otros sectores, pero que realmente si actuamos sobre nuestras maneras de edificar, de construir, podemos frenar el cambio climático y todas las consecuencias dramáticas, ¿no?, que sabemos que tiene. Entonces, en este sentido, además, el hecho de rehabilitar comparado con el hecho de construir nuevo, lógicamente genera muchísimo menos impacto. Cuando además en una región como Extremadura, que vemos el grado de despoblación que tiene, la cantidad de casas vacías que hay en los pueblos, pues la estrategia, la decisión de una pareja como los dueños de esa casa, de en vez de construir algo nuevo, comprar una casa antigua y rehabilitarla, pues una decisión que tiene muchísimo sentido a nivel del impacto ambiental, ¿no?, que estamos teniendo. Recuperar un edificio antiguo que ya tenía uso de vivienda y volver a darle su uso de vivienda, que además sabemos que a nivel de conservación del patrimonio, la mejor manera que el patrimonio se conserve es que siga teniendo uso, no conservar la vivienda popular extremeña como un museo, sino como realmente transformarla para que se pueda seguir usando como tal. La visión tan peyorativa que se tiene, desgraciadamente, sobre la arquitectura tradicional y sobre ciertos materiales aquí en Extremadura, yo creo que va un poco de la mano de toda la evolución histórica de la que venimos, en la que todo lo propio, ¿no?, todo lo identitario se ha puesto sistemáticamente en crisis, ¿no? Empezando por la lengua, continuando por el tema de la arquitectura tradicional, por las costumbres, digamos, folclóricas de cada pueblo, ¿no? Siempre a los extremeños pues se nos ha dicho, bueno, que todo lo que venía de fuera, ¿no?, era mejor, ¿no? En el caso de la construcción, además, juega a favor de esta tendencia el hecho de que obviamente hay hoy día muchas multinacionales que quieren colocar sus productos, ¿no? Entonces, claro, siempre van a tener más recursos este tipo de empresas que te venden un material, van a tener más recursos para convencerte, digamos, de que sus materiales son los mejores, a materiales como la tierra, que no tienen ninguna gran compañía detrás que los defienda, porque es un material que todos tenemos a disposición en nuestros terrenos, ¿no? Entonces, bueno, ahí, digamos, la lucha es un poco David contra Goliat, ¿no? De intentar revertir esa situación, obviamente con muchos menos recursos de los que tienen los materiales transformados, industrializados, que tienen muchas más vías para vendernos, ¿no?, su bondad.
A ver, la cuestión económica siempre es un poco delicada de tratar, ¿no? Porque rehabilitar una casa depende muchísimo de qué partimos. Si partimos de una ruina, obviamente no es lo mismo que si partimos de una casa como esta, en la que sí es verdad que se ha cambiado la cubierta, pero los muros, por ejemplo, estaban perfectos. No se ha hecho intervención en los muros, menos que abrir ventanas. Entonces es delicado, ¿no? La cuestión también depende de la intervención que hagamos, el tipo de calidad de acabados que queramos lograr. Pero digamos que si rehabilitamos una vivienda podemos con el mismo presupuesto lograr una calidad mucho mayor que si aquí en Extremadura, en un pueblo, que si construimos una casa nueva, porque habrá que añadir, además de la compra de la parcela, pues la edificación totalmente nueva planta de una vivienda, ¿no? Sí es verdad que en un primer momento, si elegimos materiales de este tipo, soluciones de este tipo como hay aquí, que pueden tener un precio ligeramente más alto, en realidad a medio plazo sabemos que ganamos, porque con ventanas del tipo que hay aquí, por ejemplo, que no necesitamos apenas calefacción y muy poco aire, o sea, y ningún aire climatizado, y el ahorro a nivel energético va a ser brutal. Nosotros siempre hablamos de la hipoteca energética, del hecho de que cuando compramos en una casa, en realidad, si no miramos bien el sistema de calefacción y de climatización que hay, pues en los años que vayamos a usar esa casa podemos llegar a gastar el mismo precio que la compra de la casa, o sea, doblar el precio realmente de la inversión de nuestra vivienda. Con lo cual, si se hace esta inversión al principio de poner buenos materiales que no provoquen patologías, que no hagan que tengamos que intervenir otra vez en 10 años, que pongamos buenas ventanas, que, bueno, un conjunto de cosas que hagan que el consumo energético de la casa sea muy pequeño, puede valer la pena este pequeño incremento de precio que hay al principio de la obra. Hay una cierta urgencia digamos, a que tanto administraciones como el sector privado pues apuesten un poco por estas maneras de construir, porque, como bien decías, los saberes se van perdiendo, ¿no? Y estamos hablando de que técnicas como la tapia se dejaron de construir en los años 60 y, claro, eso hace que hoy día los maestros tapieros prácticamente hayan desaparecido, ¿no? Las pocas personas que quedan que han construido con tapia son personas que en aquella época eran muy jóvenes y, aunque si bien es cierto que tienen el conocimiento, pero no tienen el conocimiento tan profundo que tenían los maestros tapieros de entonces, ¿no? Entonces hay una cierta urgencia, digamos, a que tanto administraciones como sector privado, digamos, recuperemos todos estos saberes y maneras de hacer. Se está perdiendo, no solo se está perdiendo, sino que ahora, hoy día, es que hay muy poco albañil que sepa trabajar este tipo de materiales ni sepa cómo hay que hacerlo, el trabajo. O sea, hasta ese punto, o sea, que no es que no sea habitual, es que no se hace nunca. Si la gente se diera cuenta de que un tipo de obra de este tipo es mucho más cómoda, mucho más agradable, mucho más, yo qué sé, a la hora de vivir en una casa de estas, tiene un confort natural que no la tiene una casa con materiales modernos. Eso está clarísimo, vamos, se nota. A mí la verdad es que lo que es el contacto con la naturaleza me encanta. Y el poder mantener o conservar una casa lo más cercano posible a la naturaleza, o sea, que tenga ¿cómo se dice?, la menos manipulación posible, pues me gusta. Y luego si encima es realmente confortable, o sea, que lo notas que es más fresquita en verano y cálida en invierno, pues yo creo que ya está todo dicho.